9 de la mañana, 15 minutos, hasta las 11, junto a ustedes aquí en La Tecla en Vivo. Te cuento que en estos momentos la temperatura en La Plata, el cielo está parcialmente nublado, la humedad del 88%, sensación térmica 8 grados y la temperatura es de 9 grados 9 décimos. Atentos porque hay una máxima prevista en 19 grados. Muy bien, y vamos a charlar un ratito con la abogada y referente querellante de los juicios de lesa humanidad en La Plata y abogado de Jorge Julio López, Guadalupe Godoy. ¿Cómo estás, Guadalupe? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por haber venido. Es un día muy especial. Para López debe ser, hablaba hace muy poco tiempo con el hijo de Julio, que nos escucha siempre, nos ve por la tele, la verdad que siempre tomamos contacto con él y uno no termina de entender cómo puede ser que en democracia haya pasado esto, ¿no? Y hoy que se cumplen 2000 vueltas de las madres, ¿no? Todo parece mentira, pero se va armando como para que hoy termine siendo un día especial. El primer concepto que tenés para decirle a la gente de esta lucha que obviamente llevan todos, pero vos como abogada querellante sobre una situación tan particular en donde quieren dejar salir a ni más ni menos que uno de los máximos responsables del genocidio en la Argentina. Lo primero es que no son cosas del pasado, ¿no? Ayer escuchábamos esas declaraciones que pretenden instalar todo lo que se ha hecho durante estos años, durante estos 30 años, por lograr juicio y castigo por todo lo sucedido durante la última dictadura. Y si hay un lugar donde comprobamos que no son cosas del pasado, fue en La Plata, ¿no? Ni hablar. Cuando comenzó el juicio contra Chocolats en el 2006, algunos nos decían, estaba ese planteo, bueno, pero son cosas que pasaron hace 30 años. Sí, obvio. Y la desaparición de López dejó en claro que no estábamos afectando solamente cosas del pasado. Claro. Dejó en claro que hay muchísimos interesados en mantener la impunidad que tuvieron durante todo ese tiempo. Y a nosotros nos quedó en claro que esos que querían mantener la impunidad tenían la capacidad y tenían digamos, la capacidad operativa y la voluntad de impedir el transcurso de los juicios. Nadie impide algo que es del pasado y que no afecta a nadie. Así que bueno, sí, esa es la primera. La sensación como platense, como militante y por haber sido, hoy lo contaba en una editorial con la que arranqué precisamente hablando de que me había dado mucha vergüenza escuchar ayer a Macri, y por haber ido al Colegio Nacional recordaba siempre las noches de los lápices y todo lo que se había vivido en aquella etapa, ¿no? Que por ahí los chicos no lo conocen y obviamente lo toman allá a la lejanía, y a veces nosotros somos los responsables de que este tema nunca muera, ni mucho menos, y que sí esté siempre latente. Y la verdad que cuando pasó lo de López fue un mensaje tremendo para la democracia. Tal vez, no sé si fue tomado con la gravedad del caso, porque fue en definitiva una persona que fue a atestiguar, a dar su testimonio y de repente desaparecer como diciendo, guarda que no nos fuimos todavía, que acá estamos y esta es la prueba. Y que la democracia no lo haya podido resolver. Esto también es grave. Sí, ahí, a ver, cuando eso sucedió, creo que quienes estábamos, digamos, más cercanos, somos parte del movimiento de derechos humanos, entendimos claramente que estábamos frente a un intento de tener los juicios, frente a un mensaje que no hay que ser ingenuos, era también al gobierno en ese momento. Y me parece que jugaron unas cuantas cosas, ¿no? Una, lo difícil que es asumir que es posible un desaparecido en esos términos, porque esta ciudad también lo tiene Miguel Bru, lo tiene a Núñez, muchos casos, ¿no? Pero con la simbología que significaba la posibilidad de la segunda desaparición de un desaparecido. Eso creo que también generó una resistencia, una incredulidad inicial y una esperanza de que fuera otra cosa, ¿no? Entonces ahí, y después, bueno, lamentablemente creo que jugaron y mucho las actuaciones, creo yo, de la CIDE, creo de y bueno,
y algunos optaron por no pagar costos políticos y hacer una negación de lo que estaba sucediendo. Que después yo recuerdo cuando en diciembre hay una situación con Jerez, otro testigo, y Néstor Kirchner ahí dice: no nos van a doblegar, los juicios van a seguir, y lo menciona López, y recién ahí lo enmarca en esto que veníamos ya hacía 3 meses, diciendo, bueno, pensamos por ahí, si esa hubiera sido la reacción inicial desde el gobierno, seguramente las cosas hubieran sido diferentes, ¿no? Pero bueno, creo que se dio así también porque era impensable. Ni hablar. Nos costó mucho a todos, incluso al Movimiento de Derechos Humanos, asumir lo que estaba pasando. Claro. Ahora, Guadalupe, lo grave, porque a ver, que no haya aparecido nunca más, que no hayamos tenido ninguna posibilidad, o los indicios no hayan alcanzado realmente para comprobar dónde está él, es una cuestión que tal vez se resuelva o tal vez nunca podamos saber la verdad, como nos pasó con Bru, como con Núñez, que marcaba. Pero el hecho de que ahora de alguna manera se abran estas situaciones de que los genocidas puedan volver a su casa, de que se hable muy libremente de que fue una guerra sucia, digo, ya se entra en otro terreno, que es mucho más complicado, que es mucho más difícil. ¿Cómo lo toman ustedes? Estamos en una etapa de alerta y de reacomodamiento de estrategias, ¿no? Porque si hubo una virtud de estos años en los juicios fue que no solo íbamos a buscar condenas y a que se reconociera la verdad, sino que también hicimos ahí una disputa muy fuerte por el sentido que va a quedar a nivel histórico de lo que significó la dictadura, ¿no? Nosotros cuando empezamos los juicios, es más, mientras estábamos haciendo el juicio contra Chicolat, en Buenos Aires se llevaba adelante el juicio contra el Turco Julián, se lo conoce así, y ahí vuelve a plasmarse a nivel judicial la teoría de los 2 demonios, es decir, sale una sentencia que decía esto, que en nuestro país hubo 2 terrorismos de diversos signos, y nosotros optamos por dar esa disputa también adentro de los juicios. No es el único plano, ¿no? Claro. Pero el reconocimiento de la existencia de un genocidio, que significa que una sociedad fue atacada para poder instalar otro modelo político, económico, social y cultural, tiene muchas consecuencias también. Porque si se quiso implantar otro modelo, quiere decir que hay sectores de poder interesados en eso, y ya no estábamos hablando solo de quienes llevaron adelante el aparato represivo, que son militares y fuerzas de seguridad, sino que estamos hablando de las responsabilidades civiles. Claro. Y ahí, bueno, abrimos todo un abanico que hoy lo que vemos es que no solo se pretende que los genocidas estén en su casa, lo que se pretende es revertir esa lectura de la historia, porque esa lectura de la historia genera preguntas, genera responsabilidades, y genera entonces ver que hoy nosotros a esos apellidos, esas familias de la derecha argentina que estábamos enjuiciando, hoy están en el poder. Vemos Mazot, Blaquier, Martínez de Oz, Saint-Jean, bueno, está claro que no estábamos disputando contra poderes del pasado. ¿Por qué nos pasa esto a los argentinos, no? Digo, porque es que no aprendemos más, ¿no? Porque en realidad uno puede tener su ideología, puede haber muchos factores que determinen quién termina estando en el poder. Ahora, hay cuestiones que uno ya imaginaba terminadas, ¿no? Que no se podía volver a hablar de estos temas y no solo hablar de que la cantidad no fue tal sino fue otra, volver a que aparezcan estos personajes nefastos que acabas de nombrar y que indudablemente tanto mal nos han hecho, digo, es como que se retroalimentan y en algún momento aparecen. Sí, yo la verdad que durante estos años muchas veces escuchaba sobre lo irreversible de estos procesos, ¿no? Y no, nunca acordé con eso, digo, y ahí creo que pesa un poco la ideología. En mi caso, mi ideología me hace ver que siempre hay avances y retrocesos, y que esos avances y retrocesos dependen de la fuerza y de la capacidad del pueblo para poder llevar adelante determinadas políticas, ¿no? Seguramente durante estos años se creció y muchísimo.
cuando yo empecé a militar que en realidad, bueno, militancia estudiantil, como muchos, seguro, cuando fue el intento de ley de educación superior, y andábamos todos detrás de las polleras de las madres, ¿no? Que eran el referente político y ético de esa etapa tan desierta en la militancia. Y éramos muy pocos. Yo militaba en Mar del Plata, y en Mar del Plata las marchas del 24 de marzo éramos muy poquitos. Y ahora no es así. Se ha crecido y mucho, se ha podido mostrar mucho, se ha dado una disputa muy fuerte. Bueno, este es un momento donde hay retrocesos, y si hay una virtud que tuvo el movimiento de derechos humanos siempre fue en las etapas de resistencia. Ni hablar. ¿No? Que fueron muchas. Vamos a ir a una pausita. Estamos hablando con Guadalupe Godoy, referente y abogada querellante de los juicios de lesa humanidad en la Ciudad de La Plata, y abogada de Jorge Julio López, con quien ahora ya nos vamos a instalar seguramente en este tema, y vamos a ahondar en una situación que, reitero, es muy delicada. Lo de ayer no es un día más. Lo dije en el comienzo del programa, y por eso, sin intentar meter el dedo en la llaga, pero sí tratando de recapacitar para que esto no nos vuelva a pasar, y para que, si alguno no tomó conciencia, porque es muy joven, que lea, que aprenda, que escuche, y seguramente se dará cuenta la cantidad de gente que dio su vida para que vos estés en tu casa pudiendo votar, ni más ni menos. La Tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en vivo. Estás en Cadena Río. Buena música. Estás en Cadena Río. Otra vez que 9 de la mañana, 33 minutos, y vos sabés que podés comunicarte con nosotros en el 55588, palabra clave Río, el contestador 422-9585, WhatsApp 221-304-7441, o en el Facebook Cadena Río. Bien, seguimos hablando con Guadalupe Godoy, abogada de Jorge Julio López. ¿Cómo está la situación? Ya metiéndonos de lleno en la causa, en el pedido que han realizado, que mañana va a tener seguramente algún dictamen. En cuanto a Echecolatz, bueno, no sabemos si mañana. Creo que lo que significó ayer la convocatoria también generó algún tipo de ruido dentro del Poder Judicial, y ahora ¿positivamente? Sí. Lo retrasaron, retrasaron la resolución y no lograron integrar el tribunal, porque faltan designar jueces, así que sabemos que están en el día de hoy viendo qué hacen. Y pasa? Además nadie quiere agarrar la causa, ¿no? Y digo, pensándolo desde afuera, pero no, es una causa pesada, obviamente. Es muy pero difícil. aparte el Poder Judicial es muy permeable a las influencias o a los mensajes que recibe desde los poderes ejecutivos y el poder real, digamos, pero también se impactan mucho cuando ven reclamos populares direccionados a ellos, ¿no? Porque en general están acostumbrados a que los reclamos sean en otro plano, y entonces cuando se sienten visibilizados se ponen bastante incómodos. Echecolatz, en realidad, si lo liberan mañana, lo harían en todas las causas de todos los centros clandestinos que quedan pendientes juzgar. ¿Cuál sería, vamos a informarle a la gente que por ahí no está mucho en el tema, ¿por qué lo liberarían? Bueno, ese es el tema. A ver, los jueces tienen la potestad en todos los casos de liberar a personas que tienen más de 70 años y cuestiones de salud que lo inhabiliten para estar dentro de un establecimiento carcelario. Bien. Es decir, es una potestad. ¿Dónde está Echecolatz hoy? Hoy está en el Hospital Penal Penitenciario, no está internado. O sea, el Hospital Penal Penitenciario es un lugar como un pabellón más que hace que, en el caso de que sea necesario, están a 2 pasos de la internación del Hospital Penal Penitenciario, que es un hospital de alta complejidad. Estamos hablando de, una unidad de Olmos, donde hay un pibe pobre y morocho. Porque justo estábamos hablando de ese tema hoy, o sea, él tiene su lugar guardadito para que nadie la salud, ¿cómo se encuentra? ¿Cuántos años tiene ahora? Lo que nosotros vivimos hasta ahora en La Plata, que en realidad fue a partir de la desaparición de López, los jueces dicen, bueno, evidentemente hay riesgos procesales
hay riesgos de que se obstruyan las investigaciones y por lo tanto tienen que permanecer en prisión efectiva mientras esperan los juicios, ¿no? Ese criterio se rompe, obviamente, cuando el cuerpo médico forense dictamina que la salud de una persona no amerita que esté en prisión efectiva. Nosotros hemos consentido muchísimas prisiones domiciliarias de personas que una vez que uno ve el dictamen ya sabe que no pueden permanecer ahí y ya. La diferencia es que esta vez el cuerpo médico forense dictamina que Chicolás está en condiciones de permanecer. Y entonces nosotros lo que entendemos es que acá ya no se trata de lo que dice la ley, de lo que la ley le habilita hacer a los jueces, sino de hacer lugar a la estrategia que tienen hoy los genocidas respecto de los juicios, que es, en lo posible, que no haya. Que si hay, sean en el marco de lo que es la teoría de los dos demonios, como está pasando en este momento en Tucumán, con situaciones de interrogatorios a los testigos en forma terrible, y que los pocos que haya y en esas condiciones sean con ellos mirándolo desde su casa. Bueno, obviamente la manifestación de ayer y las presentaciones que vamos a hacer hoy es porque no estamos dispuestos a ese retroceso, ¿no? O sea que en la medida, perdón, ibas a no. En la medida la situación para volver a clarificar tiene que ver con que estos beneficios comienzan a acrecentarse ahora, ¿sí? Sí. Desde el cambio de gobierno y van encontrando resquicios donde poder ir zafando, en definitiva, para pasarlo al campo, digamos, de Doña Rosa, que está escuchando del otro lado. Sí, y lo que está claro con el chocolate es que no es cualquiera, es un globo de ensayo. Simbólicamente, chocolate representa el primer juicio, y simbólicamente, por más que la justicia, el Poder Judicial no haya avanzado en ese sentido, nosotros sabemos que es uno de los responsables, por lo menos ideológicos, de la desaparición de López. Hacerlo a 10 años, cuando toda La Plata está pensando en estos 10 años de la desaparición de López. Yo pensaba, bueno, ayer lo decía Chiche Mariani, mañana se cumplen, mañana Ana Libertad, mira lo que dije, Clara Naí Mariani, cumpleaños, ¿no? 40. Y entonces todos esos simbolismos que nosotros los vemos y los percibimos, los jueces que tienen que decidir también lo saben, seguro, ¿no? Y saben, digamos, el impacto que tendría. Bueno, yo igual confío en que la reacción que hemos tenido, que ha sido unitaria, que ha excedido lo que es el movimiento de derechos humanos tradicional, vi muchísima gente que hasta ahora nunca había visto involucrada en los juicios, confío en que eso la sociedad intervenga también. 10 años se van a cumplir. Parece mentira, ¿no? No hubo nada, no hubo indicios en algún momento, hubo alguna posibilidad que se podía encontrar alguna llave, y al final todo quedó en la nada. O sea que mañana desapareces y durante 10 años nadie sabe de vos, porque en realidad Julio López puede ser yo, vos, cualquiera. Un día desapareciste y chao, nadie se hizo cargo de nada. Es un país extraño ¿no? Sí. Digo, ¿puede pasar esto en un país normal? Que un tipo pasa. Pero digo, en México pasa. Bueno, estamos. Pero digo, este país no estaba ya acostumbrado a estas cosas. O habíamos sentido que ya esto no nos iba a volver a pasar. Sí, el impacto de lo que generó López fue fuerte. Fue muy fuerte. Yo pienso siempre en esos días, en esos primeros días, la sensación que había. Y al año, cuando teníamos que empezar el juicio contra Bombernich, decíamos, bueno, ¿cómo hacemos ahora, no? Para pedirle a los testigos que declaren, porque los testigos son víctimas que estuvieron en los centros clandestinos de detención, o son familiares que pasaron el recorrido del reclamo durante 30 años. Y lo que encontramos fue al revés. Fue muy loco eso, porque López nos pasaba al principio esta cosa de, bueno, pero hace 30 años y volver a revivir, ¿no? Como una dificultad muchas veces para pensar en afrontar los juicios. Y López fue la certeza de que había que hacerlo. A diferencia de lo que se podría haber esperado, ¿no? Que había que hacerlo con temores, con miedos, con lo que significa en el imaginario un desaparecido,
pero a la vez fue la certeza de esto, de que no estábamos con haciéndole juicios a viejitos del pasado. No, claro. Y la causa no pudo avanzar porque esas certezas que nosotros teníamos y que consideramos que son las líneas de investigación que se tenían que seguir, no se siguieron. En los primeros meses nos investigaron a nosotros, durante... No sé si hay tiempo de que cuente una anécdota que lo representa. Sí, a las 2 semanas de que López desapareció, me llama Nilda Loy, una de las compañeras de Julio en el juicio, y me dice que en su casa faltaban empanadas. O sea, que ella había dejado empanadas para que su hija comiera y que no estaban más las empanadas. Entonces, claro, ir a tribunales en ese contexto, con la gravedad de lo que había pasado, a decir... había una percepción de que algo pasó, faltaban 3 tiempo después nos enteramos de que en realidad ese día se hizo un allanamiento donde acordaron todas las fuerzas de seguridad y todos los jueces que había que hacerlo porque sospechaban que Nilda lo tenía escondido en su casa. Ah, mira vos. Ese fue el contexto inicial, ¿no? O, por ejemplo, le tomaban declaración testimonial a todo el mundo y a los últimos, que éramos nosotros, los que habíamos hablado con él, los que no. Claro, no tomaban declaración testimonial porque no sabían si no nos tenían que tomar declaración indagatoria. Claro. Y fue como reiterar situaciones que, bueno, yo las había leído en los libros, o me las contaban los viejos militantes, ¿no? De investigar a la víctima, de investigar a la víctima, del por algo habrá sido, qué pasó, bueno, esa deslegitimación que hubo sobre López en los primeros días. Claro. Esas investigaciones delirantes donde persiguieron mujeres pájaros y visiones y videntes y sobre todo dejarle a la policía de la provincia de Buenos Aires, a la policía bonaerense, la investigación durante ese primer tiempo. Era pan comido. Cuando nosotros, en la primera semana de la desaparición de López, cuando nos reunimos todos los organismos después de esa marcha bajo la lluvia con Solá, nos sentamos y Adriana Calvo le dijo, fue la policía. Y Solá dijo, sí, fue la policía. Porque era el momento en que estaba esa Arlañán intentando hacer una reforma y un enfrentamiento feroz con la policía, y nosotros sabemos que por eso decimos que el componente que tiene que ver con los juicios, seguramente de ahí surgió el autor ideológico de la desaparición. Pero quienes la llevaron adelante seguramente eran policías en actividad, como mínimo. La familia, que vos seguramente hablarás, ¿no? Seguido, ¿sabés algo? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué es lo que dice? No, solemos cruzarnos o coincidir en algunos reclamos y en algunas cuestiones judiciales, pero bueno, ahí también para nosotros fue muy doloroso durante mucho tiempo cuando se produjo, a los 2 años de la desaparición de López, el abogado, que es el doctor Gascón, presentó una denuncia contra los jueces y los fiscales y los abogados que lo habíamos representado a López por no haber impedido su desaparición. Que llegó recién el año pasado, nos sobreseyeron. Horrible. Parece un chiste, ¿no? Sí. Un mal chiste, ¿no? Y doloroso. Sí, no. Yo igual digo, no hay nadie en este país que haya tenido que ponerse 2 veces en el cuerpo de... no, por supuesto. De reclamar por un padre desaparecido, así que no hacemos un reproche sobre eso. Sí, por ahí puede llegar a asombrar una estrategia jurídica, digamos, que se le propone, que eso lo tiene que haber propuesto su abogado, el que lo representa, compleja, ¿no? Porque eso, por ejemplo, nos inhabilitó a nosotros de la posibilidad de hacer reclamos en vías internacionales. Claro. Eso. Sí. ¿Pensaron en algún momento que lo habían sacado del país? No, una vez surgió una de las pistas que tenía que ver con misiones. Sí, recuerdo. No. O sea que directamente está claro que fue la policía y que vaya a saber dónde estará, ¿no? Porque en realidad no. Después sí que no hubo ningún tipo de pista de nada, ¿no? Y a 10 años, ¿no?, que se van a cumplir de este hecho, ¿cómo sentís que la sociedad los acompaña? El rol de la sociedad. A ver, hay
Yo, claro, tengo un círculo, digamos, de... el movimiento de derechos humanos acompaña, no todo, a muchos se le costó mucho asumir. López quedó entrampado en diferencias políticas del propio campo popular. Claro. Y eso generó muchas dificultades, ¿no? Claro. El reclamo al gobierno kirchnerista hizo que muchos sectores del... Asumir que nos pasó a nosotros en pleno gobierno. Exactamente. Es difícil. Hubo una dificultad enorme con eso y quedó entrampado en eso. Claro. Es la verdad. Ayer, por primera vez, en esto que nos unió a todos, que fue el reclamo por la posible liberación de Chicolat, surgieron de todos los sectores las ideas y los pedidos de que haya un reclamo unitario este 18 de septiembre. Bueno, y en eso estamos, ¿no? Porque no puede pertenecer a un pequeño sector de la sociedad. López era un vecino de Los Hornos que iba a hacer los mandados. Parte de cada uno de nosotros. Que, bueno, después en estos años hemos encontrado tanta gente que lo conocía del banco, que lo conocía de cuando iba a cobrar, bueno, eso es López. Y entonces ahí hay que, sobre todo... El compromiso y el acuerdo que tenemos que tener todos es impedir que eso quede olvidado, ¿no? Última pausita y seguimos con Guadalupe Godoy charlando del tema de López y también de los derechos humanos y de estas cuestiones que hoy nos preocupan. La Tecla en Vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en Vivo y tu voz. Dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Bueno, nos vamos a dar un lujo también en un día tan particular. Estábamos hablando de que indudablemente no va a ser un día más hoy, por todo lo que ha pasado, por lo que está pasando y también porque darán su vuelta 2000 por Memoria, Verdad y Justicia a las Madres de Plaza de Mayo. Y tenemos la posibilidad de charlar con Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, ni más ni menos que alguien muy particular, muy querida. Y en este caso la va a estar escuchando también Guadalupe Godoy, que es referente y abogada, querellante en los juicios de lesa humanidad en La Plata y abogada de Julio López, ¿no? Ni más ni menos. Elia, un gusto escucharla. Walter Casamayor, aquí La Tecla en Vivo. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Bueno. Bien es una forma de decir, porque todo embarullado, pero bueno. Está todo embarullado. Acá hablábamos con la abogada, ¿no? Sí. ¿Se imaginaba vivir un momento así a esta altura, no? No, la verdad que no, negro, la verdad que no. Yo creí que ya casi 40 años de lucha, de angustias, de cosas, mira, tremendas que uno ha pasado, de muertes y qué sé yo, las cosas se iba a tranquilizar. Pero ¿sabes a mí lo que me duele, me molesta y me da bronca? Es todo un conjunto de cosas. Que todo esto se use políticamente. Me revienta. Esa es la verdadera palabra. Me duele, porque yo no sé, yo respeto el pensamiento de cada uno puede pensar lo que quiera. Pero sí digo, y siempre lo dije, que los derechos humanos fueron utilizados muy descaradamente, ¿viste? Y muy angustiadamente para muchos de nosotros, para otras no. Pero para muchas sí. Elia, entonces, sí. Sí, yo no quiero que se sigan usando. Quiero que se respete a los desaparecidos. Quiero que uno pueda hablar y decir lo que sienta. Acá no se trata que si hay 30, si hay 40 o si hay 10 desaparecidos. Acá lo que se trata es del hecho en sí, de lo que ha pasado, de los genocidas que todavía están libres, vamos a decir. De eso es de lo que hay que hablar. ¿Viste? No, ni hablar. No. Esta ciudad ha vivido momentos durísimos. Estamos en la ciudad de La Plata y te imaginas que con mis 55 años prácticamente atravesé momentos durísimos en una juventud en donde uno
recién empezaba a conocer lo que había pasado en la noche de los lápices y tanto dolor. Me imagino. Entonces, ayer cuando yo escuchaba a Macri, la verdad que hoy hice una editorial arrancando con eso porque sentí vergüenza ajena en un momento. ¿Qué sentiste vos? Bronca. Bronca y dolor, yo te digo, por eso te digo que es una mezcla de cosas la que siento. Y nadie tiene derecho a opinar. Me parece, ¿no? Sí. Que es así. Sí tienen derechos a opinar, pero objetivamente, ¿viste? Porque te vuelvo a repetir, acá no se trata de 30, de 40, o de 10. Se trata de lo que pasó. Así que si eran 10, por ejemplo, la justicia no iba a actuar. Y tienen que actuar igual, sea la cantidad que sea. Seguro. Acá no interesa la cantidad, interesa el hecho. Y nadie tiene derecho a opinar. Hay muchas cosas conflictivas, mucho quilombo, entonces, perdón la expresión, en el país, ¿viste? Basta. Hasta de meterse con los desaparecidos, y si hay madres que tienen que pagar, que la paguen. Así de corta. Sí. Eso es lo que yo pienso. No sé si está bien o está mal. No, es tu pensamiento y hay que respetarlo. Aparte, has vivido lo más terrible que le puede pasar a un ser humano. Y parece mentira, ¿no?, que hayan pasado del año 77 aquí 2000 vueltas. Digo, ¿vas a ir hoy? ¿Qué pensás hacer? Tal cual. Mira, vos, uno analiza así, con tranquilidad, vamos a decir, tantos años. ¿Y dónde estuvo la justicia? Buena pregunta. ¿No se la dio? No. Yo en marzo pude declarar, después de 39 años de angustia, pude declarar y pude decir mi verdad. Pero se esperaron tantos años. No es justo. En eso se tiene que fijar este gobierno y el gobierno que pueda llegar a venir. La justicia es que se debe hacer sobre todo lo que ha pasado y sobre todo lo que puede. La Tecla en Vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en Vivo y tu voz. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Bueno, nos vamos a dar un lujo también en un día tan particular. Estábamos hablando de que indudablemente no va a ser un día más hoy, por todo lo que ha pasado, por lo que está pasando y también porque darán su vuelta 2000 por Memoria, Verdad y Justicia a las Madres de Plaza de Mayo. Y tenemos la posibilidad de charlar con Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, ni más ni menos que alguien muy particular, muy querida. Y en este caso la va a estar escuchando también Guadalupe Godoy, que es referente y abogada querellante en los juicios de lesa humanidad en La Plata y abogada de Julio López, ¿no? Ni más ni menos. Elia, un gusto escucharla. Walter Casamayor, aquí La Tecla en Vivo. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Bueno. Bien es una forma de decir, porque todo embarullado, pero bueno. Está todo embarullado. Acá hablábamos con la abogada, ¿no? Sí. ¿Se imaginaba vivir un momento así a esta altura, no? No, la verdad que no, la verdad que no. Yo creí que ya casi 40 años de lucha, de angustias, de cosas, mira, tremendas que uno ha pasado, de muertes y qué sé yo, las cosas se iba a tranquilizar. Pero ¿sabes a mí lo que me duele, me molesta y me da bronca? Es todo un conjunto de cosas. Que todo esto se use políticamente. Me revienta. Esa es la verdadera palabra. Me duele, porque yo no sé, yo respeto el pensamiento de cada uno puede pensar lo que quiera. Pero sí digo, y siempre lo dije, que los derechos humanos fueron utilizados muy descaradamente, ¿viste? Y muy angustiadamente para muchas de nosotros, para otras no, pero para muchas sí. Elia, entonces, sí, yo no quiero que se sigan usando, quiero que se respete a los desaparecidos
quiero que uno pueda hablar y decir lo que sienta. Acá no se trata que si hay 30, si hay 40 o si hay 10 desaparecidas. Acá lo que se trata es del hecho en sí, de lo que ha pasado, de los genocidas que todavía están libres, vamos a decir. De eso es de lo que hay que hablar. ¿Viste? No, ni hablar. No. Esta ciudad ha vivido momentos durísimos. Estamos en la ciudad de La Plata y te imaginas que con mis 55 años prácticamente atravesé momentos durísimos en una juventud en donde uno recién empezaba a conocer lo que había pasado en la noche de los lápices y tanto dolor. Me imagino. Entonces, ayer cuando yo escuchaba a Macri, la verdad que hoy hice una editorial arrancando con eso porque sentí vergüenza ajena en un momento. ¿Qué sentiste vos? Bronca. Bronca y dolor, yo te digo, por eso te digo que es una mezcla de cosas las que siento. Y nadie tiene derecho a opinar. Me parece, ¿no? Sí. Que es así. Sí tienen derechos a opinar, pero objetivamente, ¿viste? Te vuelvo a repetir, acá no se trata de 30, de 40 o de 10. Se trata de lo que pasó. Así que si eran 10, por ejemplo, la justicia no iba a actuar. Y tienen que actuar igual, sea la cantidad que sea. Seguro. Acá no interesa la cantidad, interesa el hecho. Y nadie tiene derecho a opinar. Hay muchas cosas conflictivas, mucho quilombo, entonces, perdón la expresión, en el país, ¿viste? Basta. Hasta de meterse con los desaparecidos, y si hay madres que tienen que pagar, que la paguen. Así de corta. Sí. Eso es lo que yo pienso. No sé si está bien o está mal. No, es tu pensamiento y hay que respetarlo. Aparte, has vivido lo más terrible que le puede pasar a un ser humano y parece mentira, ¿no?, que hayan pasado del año 77 aquí 2000 vueltas. Digo, ¿vas a ir hoy? ¿Qué pensás hacer? Tal cual. Mira, vos, uno analiza así, con tranquilidad, vamos a decir, tantos años. ¿Y dónde estuvo la justicia? Buena pregunta. ¿No se la vio? No. Yo en marzo pude declarar, después de 39 años de angustia, pude declarar y pude decir mi verdad. Pero se esperaron tantos años. No es justo. En eso se tiene que fijar este gobierno y el gobierno que pueda llegar a venir. La justicia es que se debe hacer sobre todo lo que ha pasado y sobre todo lo que puede pasar todavía. Elia, ¿qué edad tenés hoy? ¿Cómo, viejo? ¿Qué edad tenés hoy? 85. 80, sos una piba todavía. Sí, a lo tuyo vos sos un repique. Me encantaría ser tu nieto, ya te lo digo. Ahora, Elia, contame, porque te queda mucho todavía para adelante. ¿Qué soñás? Decime un sueño que vos tenés. ¿Qué sueño tengo? Sí. Mira, mi sueño es que se aclare todo esto para tranquilidad. Porque las futuras generaciones, yo tengo bisnietos ya. Sí. Yo quiero que mis bisnietos vivan en un país que se respete al que opina diferente, que haya justicia y que ellos puedan andar por la calle tranquilos, sin robos, sin todo lo que está pasando. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que deseo con toda mi alma. Y ojalá pueda llegar a ver, aunque sea una parte, no te digo mucho, una parte de lo que pienso, porque hasta ahora, y que seamos las madres, seamos respetadas. Para mí el respeto es fundamental. ¿Sentís que han perdido el respeto por las madres? Yo creo que sí. Creo que sí. Ojo. Si vamos a hablar de Eve, por ejemplo, sí. Bueno, Eve se tendría que haber presentado, viejo. Yo fui llamada por un fiscal
por el proyecto X. Y yo no le tuve miedo, yo me fui a declararlo. Porque yo había estado ahí, en lo de Kraft. Me tiraron caballos encima, me hicieron de todo. Entonces yo que iba a decir, no voy, sí fui. Y declaré lo que yo pasé en el momento. Porque todavía me tomaba el pelo. El tipo me decía, señora, pero usted no lo vio por televisión. No, yo estuve. Entonces te digo que uno tiene que asumir lo que hace. A veces metemos la pata, ojo. Viejo. Hay que reconocerlo. Elia, le contamos a la gente que bueno, Hugo Orlando Mediam, a los 29 años, fue precisamente tu hijo que desapareció. Te falta mucho todavía, ya te digo, sos joven, tenés mucho por delante. Pero ¿qué soñás cuando te toque estar allá arriba con él? ¿Qué va a ser ¿Vos te imaginás lo que va a sentir? No te escuché volar porque estoy hablando del celular. A ver, ¿ahora me escuchás mejor? Ahora sí. Te digo, ¿vos te imaginás, Hugo, cuando vos llegues allá arriba, lo orgulloso que va a estar por todo lo que vos hiciste por él? Espero que sí, negro. Espero que sí. Además, yo tengo muy buenos recuerdos de Hugo. Buenísimos. A toda madre los tiene, ¿viste? Pero yo estoy muy orgullosa de él. Y había algo que Hugo siempre me decía. Pues nosotros fuimos una familia común, no te digo pobre, pero trabajadora, que de eso se vivía. Y él me decía siempre, mamá, hay que pelearla, algún día se va a dar. Y después él se sentó un día con sus escuadras, sus papeles, qué sé yo, y me dice, vení mamá, sentate. Y yo, como estaba haciendo cosas en la casa, le dije, ¿qué querés, viste? Vení, sentate. Se puso a dibujar, porque él estaba en arquitectura. Se puso a dibujar ahí. Yo veía rayitas y cosas, viste. Y cuando terminó me dice, mamá, esta va a ser tu casa cuando yo me reciba. Todavía al día de hoy me emociona, viste. Qué lindo. Bueno, ese era mi hijo. Y por ahí la tenés allá arriba, la casa edificada, así que hay que esperar y hay que ir con esa ilusión. Bueno, pero acá abajo todavía tenés mucho por dar y tenés una familia hermosa. ¿Cuántos bisnietos tenés? Tengo 4 bisnietos. Qué cosa linda. Y aparte son 5 mis hijas. Y con Hugo eran 6. Así que bueno, sí, yo te inspiro siempre de que puedas seguir, viste, diciendo y haciendo lo que siento. Lo vas a hacer, Elia. Lo vas a hacer siempre. No quiero abusar de tu gentileza. No abusas, al contrario, a mí me hace bien. Bueno, me alegro mucho. Vamos a volver a llamarte y vamos a charlar más adelante. Te quiero mandar un beso muy grande, pero muy grande, Elia. Y la verdad me hubiera encantado ser parte de tu vida, porque sé de tu ejemplo y en realidad del ejemplo de todas las mamás de Plaza de Mayo. Sí. Y que nadie opine lo que no debe opinar. Exactamente. Un beso muy grande, ¿eh? Gracias, viejito. Gracias. Chao, mi amor. Un beso grande, ¿eh? Un beso. Elia Spen, ni más ni menos que Mara de Plaza de Mayo, de la línea fundadora. La mamá de Hugo Orlando Meidam, que fue detenido y desaparecido el 18 de febrero del 77 a los 29 años. Punto y aparte. Creo que no hay mucho más para agregar, ¿no? Me puso a llorar, mi abogada. No. La escuchaba. Yo digo, ¿no? Una sola reflexión para acompañarte en tu llanto y en tus lágrimas, ¿no? Porque en realidad, yo soy famosa por eso, pero en realidad. Pero ¿sabés qué? La reflexión, ¿sabés cuál es? Vos escuchás una mamá así. Sí. Y hablas de guerra sucia y la verdad que te dan ganas de ir a pelearlos. Sí, además, como me dijo alguien el otro día que. Estábamos así un poco conmovidos con todo lo que está pasando, me decía, bueno, pero pensá que ustedes tienen la vuelta y nosotros ya no. Claro. ¿No? En realidad, eso de llorar, cuento porque... de emocionarse. Cuando empecé a hacer los juicios por la verdad de Mar del Plata, en el
99, en el 2000. Sí. Bueno, todos teníamos formas distintas de reaccionar, ¿no? Seguro. Por ahí no estaba esta idea de hasta que uno empieza a hacer terapia y qué sé yo. Entonces, en mi caso eran terribles cólicos renales. Terribles. Oh, dolorosísimo. Y hasta que en algún momento, bueno, logré que saliera de otras maneras, ¿no? Una obviamente, era llorar. Entonces, cuando estaba por empezar el juicio de Chicolás, bueno, que no fue que queríamos estar ahí, sino que por diversos motivos muy largos de explicar, terminamos varios abogados al grito de no soy penalista, no. Sí. Sentados ahí, ¿no? Entonces, unos días antes de empezar, yo le digo a mis compañeras, bueno, yo tuve un problema, que es con las audiencias es como lloro, ¿no? No, tengo que resolverlo, pero mientras tanto me pasa esto, ¿no? Y bueno, y en la primera, un testimonio que en general tiene que ver con esto, con los afectos que uno ya tiene, qué sé yo, empiezo a llorar y cuando termina la audiencia, Norita Cortiñas me dice, yo te felicito, querida, porque yo los miro y pienso, ¿cómo hacen todos esto? Hablando del juicio de la Junta y todo lo demás, como para estar como si nada con las cosas terribles que están escuchando. Es increíble. Bueno, entonces, claro, finalmente todos, en algún momento hubo un juicio muy prolongado, circuito Camps, donde uno de los abogados terminó con hernia de disco, el otro rompiendo las placas de bruxismo, el otro, bueno, cada uno. Le explotó por algún lado. Sí, porque son muy duros, ¿no? Son duros de sobrellevar y solo un resultado que sabemos que le genera reparación a madres, a familiares, a los propios sobrevivientes, es lo que ayuda a hacerlo. Bueno, creo que acá cerramos la nota porque valió la pena, ¿no? Primero el recuerdo, el homenaje y sobre todo el deseo, Guadalupe, que creo que esto es compartido por todos, que haya justicia y que mañana tengas una buena resolución y que ojalá algún día pueda aparecer Julio López y podamos cerrar otro capítulo doloroso de nuestra historia, ¿no? Sí, confío en que sea así. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias.